¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Aquí desde Argentina, desde la redacción de Vis a Vis, con un nuevo informe de lo que ha sucedido en las últimas 2 semanas en la comunidad judía argentina. Vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo. Hemos tenido un problema con la voz, pero en esta semana, pero de todas formas trataremos de que salga lo mejor posible. Y arrancamos con lo que tiene que ver con un restaurante israelí en el corazón de Palermo. Palermo es uno de los barrios principales que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, Buenos Aires. Bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires está dividida en ciudad y provincia. Esto está en la ciudad, que tiene un restaurante israelí en el corazón de Palermo. A ver, lo que queremos explicar es así. Itai Sobol y Dor Ratzon son 2 amigos israelíes que hicieron la tzava, el servicio militar en Israel, y luego se fueron al típico viaje por Latinoamérica. Bueno, estuvieron en Argentina y allí conocieron a una chica argentina, Carla Giulianelli. Bueno, tuvieron tanta buena onda que se terminaron convirtiendo en socios y crearon Eretz Cantina Israelí. Al principio era un lugar de barra libre, tiempos, de pasar el tiempo, pero luego se convirtió en lo que sería una oferta gastronómica más que interesante, una experiencia inolvidable, como suele remarcar Itai Sobol, uno de los dueños de este restaurante. Bueno, lo cierto es que es un restaurante de los típicos de Palermo. Para que entiendan, en Palermo en general los restaurantes son más bares que restaurantes, hay de todo, hay bar, hay restaurante, pero en general todos tienen una onda, un estilo parecido, que es que no son los típicos restaurantes en los que uno se sienta a la mesa y se come como en un lugar y nada más. No, acá en general puede haber mesa, pero también hay para tomar, para que siga, digamos, la noche, no tanto solamente una cena, sino después que uno se pueda quedar a tomar algo en una vez sentado en la barra o mismo en las mesas, y se pone música y empieza como lo que uno puede llamar la fiesta. Obviamente depende del día si hay más o menos fiesta, pero a eso se refiere. Bueno, la realidad es que obviamente ofrece, en cuanto a la comida, muchas cosas que tienen que ver con la comunidad judía, ¿no? El falafel, el hummus, el tabul, el saluk, el malabi. Bueno, y eso conquistó el corazón y el paladar del argentino. Esto lo destaca justamente Itai Sobol, y realmente habla de que tiene muchísima gente, y es algo muy interesante. Comenzó por Facebook, de alguna manera, la difusión, porque, a ver, no se sabía mucho el idioma, entonces los chicos, estos 2 israelíes, Sobol y Ratzon, que crearon el restaurante, entonces escribían mal algunas palabras, pero la gente los iba ayudando. Es como que se armó un restaurante o un bar que se tomó con cariño. Y, a ver, la comida judía, la comida israelí, acá marca la diferencia. Ellos marcan la diferencia entre lo que es la comida judía, que así es reconocida en Argentina, proviene de Europa del Este, lo que hace la abuela judía, ¿no? Y también habla de la comida israelí, que es más callejera, más ascendencia de Medio Oriente. Bueno, se adaptó mucho la comida de Europa del Este y Medio Oriente, y eso sucede porque en cualquier lugar de comida de Oriente vas a ver siempre el mismo menú. En Israel hay una fusión de cultura, esto es lo que se explica. Bueno, lo cierto es que el restaurante se creó, digamos, aquí en Argentina, Eretz Cantina Israelí, y obviamente tiene una gran difusión y un gran éxito. Por otra parte, vamos a hablar de lo que pasó con la Organización Sionista Argentina, que más conocida como la OSA, por sus siglas, justamente la abreviatura, que lamentó la declaración que hizo el gobierno argentino sobre los sucesos ocurridos en Jerusalén. Tiene que ver con los líos, ¿no?, que se produjeron en el Monte del Templo. El gobierno argentino hizo una declaración, la cual la OSA no estuvo para nada de acuerdo. Tiene que ver con el ataque terrorista, ¿no?, en el que 2 policías israelíes fueron asesinados, y bueno, por el hecho de los problemas que también están habiendo en el Monte del Templo, bueno, el gobierno argentino, ante toda la situación, hizo una declaración que no cayó bien, digamos, desde la OSA, que dijo
Más que declaraciones de ocasión, es fundamental el compromiso de la comunidad internacional para colaborar con la solución definitiva del conflicto árabe-israelí. Bueno, explicamos que el gobierno argentino hizo una declaración en la que se refirió en el caso particular de dos policías israelíes de origen druso asesinados, pero también habló de todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el Monte del Templo. También se refirió a las resoluciones de la UNESCO con el hecho del Muro de los Lamentos. La realidad es que habló, pero la OSA decidió de alguna manera rechazar, lamentar esa carta, ese comunicado que emitió el gobierno argentino. Pasamos a la causa AMIA. Recordemos, el 18 de julio de 1994 se produjo el atentado que acabó con la vida de 85 personas. Este 18 de julio de 2017, se produjeron justamente 23 años, y unos días después se supo que genetistas encontraron ADN de dos víctimas en los restos de la Traffic. Profesionales del cuerpo médico forense, de la justicia, del equipo argentino de antropología forense y del laboratorio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires entregaron conclusiones del peritaje realizado sobre restos que pertenecen a la cabina de la camioneta que presuntamente fue utilizada para cometer el atentado del 18 de julio de 1994, y allí se encontró ADN de dos víctimas justamente allí, en los restos de la Traffic, y con una alta probabilidad corresponden a Juan Vela Ramos y a Ademar Zárate Loaiza, dos trabajadores que al momento del ataque se ocupaban de la refacción del edificio de la Mutual Judía. 23 años después, y aparecen estas cosas. Por otra parte, la muestra Traffic en AMIA, una muestra que inquieta en el aniversario del atentado. Obviamente se realizó a partir de los 23 años que comentábamos recientemente. Es una Traffic, una camioneta, marca Traffic, modelo Traffic, que, es blanca, desollada y ennegrecida, como si fuera después de un incendio. Y la realidad es que te eriza la piel, te pone la piel de gallina, para aquel que va a ver la muestra, que fue realizada por Tomás Espina y está en el espacio de arte de la AMIA. Realmente es impactante, uno la ve y te lleva directamente a suponer que fue la Traffic utilizada lamentablemente para el atentado que se produjo el 18 de julio de 1994. Por otra parte, Martín Lustó es precandidato a diputado nacional por el Frente Evolución, fue embajador de la Argentina en Estados Unidos con este gobierno que encabeza Mauricio Macri, aunque renunció, y justamente ahora es precandidato a diputado nacional, y también fue en su momento candidato a gobernador, a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partido con Horacio Rodríguez Larreta. Ese es Martín Lustó, quien estuvo en la DAIA y dijo que Argentina debería tener un embajador político en Israel. Una declaración que sorprendió realmente cuando dijo que fue a Israel, visitó Israel como ex embajador, como embajador en ese momento de los Estados Unidos, y se lo dijo directamente a Mauricio Macri, que es el presidente de la República Argentina, que pusieron embajador político en la embajada argentina en Israel. Debería tener un embajador político en Israel. Lo dijo luego de haber estado en Israel. No quiso comentar cuál fue la respuesta que recibió del presidente Mauricio Macri a partir de esta propuesta y los motivos por los cuales piensa que esto debería suceder. Dijo que hay muchas oportunidades y sinergia entre ambos países. Además, tenés un montón de argentinos que viven en Israel. Se precisa una cuestión más abarcativa que solo la diplomática, dijo Lustó, sobre tener un embajador argentino, un embajador político argentino en Israel. Interesante lo que dejó la palabra de Lustó, que estuvo en la DAIA. Por último, comentamos que Argentina le entregó documentos históricos al Museo del Holocausto en Washington. Lo hizo el gobierno argentino, que se juntaron en Buenos Aires con miembros del Museo del Holocausto de Washington. Ernesto Gaspari, que es secretario de Coordinación y Cooperación Internacional, fue quien entregó al United States Holocaust Memorial Museum, obviamente Museo del Holocausto
Museo de la Memoria del Holocausto de Estados Unidos, en la traducción. Un total de 38.779 documentos. Sí, ese número, casi 40.000 documentos, están en 437 carpetas, 34 cajas del archivo general. Copias digitales de documentos fueron entregados son cartas, telegramas, notas, informes, artículos de diario. La Cancillería explicó que la documentación se refiere a la situación y actitud de los distintos estados frente a la Segunda Guerra Mundial. Entre documentaciones de la que se entregó, está compuesta por material que en su mayoría es público y que fue producido por el Ministerio entre 1939 y 1950. Los documentos que figuran como reservados se encuentran desclasificados por un decreto que dejó, y citamos, ¿no?, sin efecto toda reserva por razones de estado de documentación relacionada con criminales nazis. Bueno, esta fue la última noticia. Estas fueron todas las noticias de las últimas 2 semanas, 15 días, como siempre, de lo que sucedió en la comunidad judía argentina, y que lo hacemos como siempre para España, para Radio Sefarad. Pedimos disculpas por el tono de voz y por cómo salió, digamos, pero bueno, hemos tenido una semana complicada, nos venimos recuperando, así que ojalá haya salido lo mejor posible. Y bueno, aquí, como siempre, desde la redacción de Vis a Vis, Matías Spiegel con todo el informe para Radio Sefarad. Un abrazo grande.